espero que no sea yo el que diga nada, que sea el Señor el que me inspire. Y yo quiero decirles en esta noche que hay algo muy importante. Estamos aquí para clarificar, para exponer incluso experiencias que cerca de 100.000 casos, estuve haciendo algunos cálculos y llegué aproximadamente en nuestras campañas, en nuestro ministerio, aproximadamente fueron atendidas en las carpas de liberación, de ayuda espiritual, unas 100.000 personas y de todas las partes de la tierra, porque muchas veces pensamos de que en otros países no es lo mismo. Recuerdo que un pastor de España, si algún español no se ofenda, pero acá ocurre lo mismo. Me decía, no, dice, lo que pasa que la cultura, y yo decía, y al rato, y lo que pasa que, claro, la cultura de Europa, y al rato, y la cultura, y yo lo miro y le digo, mire, pastor, cuanto más cultura, más demonio. Y él se me quedó mirando, pues todavía no había pasado nada. Mira, te puedo asegurar que en España, como en Italia, como en Alemania, como en Suiza, hay tantos demonios a veces, proporcionalmente como no lo hay aquí. Muchas, cientos de personas con problemas espirituales. Así que en España tuvimos que habilitar 2 carpas, no una, 2. En conjunto, las 2 carpas habilitadas para liberación eran más grandes que la carpa donde estábamos haciendo la campaña. Así que con eso les digo todo. Y bueno, y el pastor ese no dijo más nada. Gloria a Dios. Porque es bueno cuando el poder de Dios se manifiesta, porque allí el Señor nos muestra el amor por las almas. Qué triste sería que Dios no desate las ligaduras y personas vivan en esta tierra atadas, oprimidas, subyugadas por los poderes del diablo, sin que nadie pueda hacer nada. Pero gracias a Dios, Jesucristo, Él que tiene compasión por los que sufren, nos dio autoridad y potestad, y Él nos dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios que oprimen, que atan, que subyugan, que destruyen la vida de las criaturas en la tierra. Y esa es una parte de la misión de la iglesia de Jesucristo. No es cuestión ahora que usted salga a buscar demonios por todos lados. Amén. Si Dios le da un ministerio, usted tiene que desarrollarlo en la iglesia donde sea, gloria a Dios. Pero lo importante, usted no se impaciente. Lo que usted ha recibido en estos días, ya Dios va a preparar el momento para que usted lo ponga por obra. Para que cuando el momento ocurra, usted le está predicando a alguien, o le va a orar a alguien, o va a una casa, como me pasó a mí, y se le empiezan a manifestar. Un día fuimos a una casa y se manifestaron todos en la casa. Eran las 6 de la mañana, los gritos, todo el vecindario estaría diciendo qué es lo que está pasando en esa casa. De pronto usted va a un lugar y se le manifiesta a alguien, ¿y qué hace? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Bueno, usted va a recordar esto y usted va a saber cómo actuar, porque usted también tiene poder para echar fuera demonios. Muchos me preguntaban, bueno, pero el ministerio de liberación es un ministerio específico. Bueno, Jesucristo no lo tomó como un ministerio específico. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay límite. Todo aquel que cree, todo aquel que confía, todo aquel que aprende a conocer la perfecta voluntad de Dios, tiene poder y autoridad. Amén. Lógicamente que hay requisitos. Luego de esta parte del estudio, Todescat, que está colaborando con nosotros en Liberación, le va a dar una referencia de los atributos y las actitudes y cómo debe ser aquel que va a ministrar liberación. Amén. Porque no es fácil que podamos decir, bueno, vivamos como vivamos y estemos como estemos, yo me pongo a echar fuera demonios. Esto no es así. Yo entiendo que la Biblia nos enseña a nosotros cómo debemos vivir y comportarnos para tener autoridad. Y nadie puede tener autoridad si no está sujeto a autoridad primero. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros estamos bajo autoridad, Satanás se va a someter a la autoridad que nosotros tenemos. Pero si nosotros andamos irregularmente en todas las cosas, ¿qué autoridad vamos a tener para reprender al diablo? Mejor que ni se nos ocurra, porque si no nos va a pasar como al hijo de Seba. Nos van a agarrar los demonios y nos van a sacar a patadas. Pero en el nombre de Jesucristo el diablo no tiene autoridad. ¿Amén? Así que entonces, seamos sabios y no vayamos más allá de la Escritura. No buscando demonios por todos los lugares,
ni tampoco, como muchos dicen, ignoramos al diablo para que el diablo no nos moleste. Eso es un engaño de Satanás. No lo ignoremos, ni tampoco busquemos los demonios debajo de la cama, debajo de la silla, en todos los lugares. Nosotros prediquemos el Evangelio. Mire, ¿cuántos se convirtieron en nuestra campaña? A ver, levanten la mano. Los convertidos en nuestra campaña, levanten la mano. Ahí está. Bueno, ahora bájela. ¿Cuántos han estado en nuestras campañas? Levanten las manos. Bueno, casi todos. Bajen la mano ahora. Ustedes me vieron a mí que yo jamás prediqué del diablo. Jamás exalté al diablo. Lo único que hice con el diablo es decirle que se tiene que mandar mudar de las vidas y pisarle la cabeza en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros proclamamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, tenemos autoridad para echar los demonios, lo hacemos y los demonios se manifiestan. Así que no hace falta hablar mucho de ellos, pero sí hace falta que tomemos autoridad y lo echemos fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Este ministerio estuvo un poco velado, ¿es verdad? ¿Velado por qué? Pienso que estuvo velado porque, bueno, por temor quizás, por temor a lo que dirán, porque un ministerio que levanta quizás polémica, contienda, y muchos prefirieron, no vamos a tocar este tema, vamos a dejarlo al diablo tranquilo. Y el diablo destruyendo vidas, destruyendo naciones, fabricando guerras, bombas atómicas, mientras nosotros decimos, dejémoslo al diablo tranquilo. No, vamos a hablar como tenemos que hablar, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, nosotros tenemos que sacar a luz las artimañas del diablo. Él está escondido, y él dice, yo no existo, yo no estoy, y él así muchas veces nosotros dejamos que el diablo nos destruya la vida, nos destruya la familia, destruya las iglesias. Mira, cuando un alma se va de una iglesia, el diablo se la está llevando. Amén. Mira que cuando se van las almas de la iglesia no podemos decir, Dios está limpiando la iglesia. Mira, yo cuando escucho eso digo, Dios no está limpiando nada. El diablo está limpiando la iglesia. Amén. Si la iglesia está firme, el diablo no se puede llevar ningún alma de la iglesia. Pero sabemos claramente nosotros que tenemos la autoridad para hacerlo, y de eso quiero hablar en esta noche. Amén. Entonces no veamos demonio por todos lados, ni tampoco pensemos que el demonio no existe, él es real. Yo le voy a dar, usted tiene lapicera, anote, le voy a dar 10 pasos, que luego los voy a ir desarrollando, pero son importantes. Usted si tiene esto, llévelo en su carterita. Cuando se le manifiesta un endemoniado, dice, bueno, a ver qué hago. Mire, ningún papel le puede dar a usted poder, pero por lo menos va a saber cómo actuar y se va a recordar lo que estuvimos aquí enseñando y va a poder ministrar liberación. Amén. Si me habré gastado la garganta gritándole al diablo, el diablo se moría de risa de mí, porque yo no sabía cómo hacer para echarlo. A veces no sale solamente, si uno le dice sale en el nombre de Jesús, a veces no sale. ¿Y por qué no sale? Vamos a desarrollarlo, esto es importante. Miremos los pasos. Son 10 pasos para la liberación. Primeramente, debe verificar si existe una posesión diabólica. Amén. No es cuestión de que esté hablando alguno en lengua, recibiendo de Dios, usted le esté como lo vi más de una vez echando el demonio. Amén. Primeramente hay que certificar, hay que saber si esa persona que va a ser ministrada realmente está con un problema espiritual. Y entendamos esto, yo les quiero dejar claro esto. Endemoniada es la persona que pierde el control de su ser. Y el diablo hace con ella lo que quiere. Se descontrola, ataca, mata, roba, hace cualquier cosa. Pero las personas que presentan problemas espirituales, aunque se manifieste y se revuelque en el suelo, no podemos llamar una persona endemoniada, sino una persona con un área de su vida tomada por el diablo. Cuidado, no nos confundamos en esto porque vamos a herir y vamos a lastimar. Una persona puede manifestar, usted le oró y se manifestó, está endemoniado, no, cuidado. Esa persona cuando sale de ese trance de la manifestación espiritual es una persona normal, que tiene sus conflictos espirituales, que tiene sus problemas, pero no es una persona que pierde el control de su ser. Una persona endemoniada es aquella que pierde el dominio y el razonamiento y hace cosas que después no sabe que las hizo. Es una persona realmente endemoniada. Cuando hay una manifestación espiritual, no llamemos endemoniada a la persona porque no lo está. Esa persona tiene una posesión satánica en un área de su vida, y de eso vamos a hablar. ¿Amén? Primer paso entonces, verificar si existe posesión demoníaca. Sujetar al espíritu inmundo en el nombre de Jesús.
Cuando el endemoniado por ahí grita, patalea, en el nombre de Jesucristo, sujétate allí. Y ahí se queda quietito. Usted tome la autoridad que funciona. Hacer volver a la persona, o sea, al espíritu humano, en sí, para poder hablar con ella. No se ponga a reprender inútilmente, porque se va a arruinar la garganta. Hable con la persona primero, para saber cuál es su problema. Entonces, luego que sabe cuál es su problema, preguntarle si desea ser libre. Claro. Porque hay personas que usted le dice, sí, yo soy homosexual. Bueno, ¿te queremos ayudar? No, yo estoy bien así. ¿Y qué va a hacer? Le pregunta de nuevo, ¿pero te queremos ayudar? No, dice, yo estoy bien así, no quiero que me ayuden. Tú no puedes hacer nada, no puedes obligar a la persona a que reciba una liberación si no quiere. Dios no quiebra nunca el libre albedrío de la persona. Usted tiene que insistir, hablarle, mostrarle la Biblia, pero si ve que la persona no quiere, lamentablemente usted tiene que dejarla ir. Lo mismo ocurre con un drogadicto, lo mismo ocurre con un alcohólico, con una persona que está en adulterio y quiere seguir viviendo en adulterio. Nosotros no podemos hacer nada. Podemos exhortarlo a través de la palabra, pero no obligarlos a que sean libres. Entonces, preguntar si la persona desea ser libre. Y si desea ser libre, si no aceptó al Señor, hacerle aceptar a Jesucristo como el Salvador. Después, ir al problema. Cuando sabemos cuál es el problema, hacerle renunciar, si hubo pacto satánico, espiritismo, lo que haya habido en su vida, que renuncie al adulterio, lo que sea, y después echamos fuera el demonio. Y el demonio tiene que irse. Aquí no hay alternativa. Cuando sabemos por qué y cómo entró y cuál es el demonio que está dentro, se tiene que ir. Luego que terminamos entonces de liberar a la persona, que la persona es libre, nosotros le damos gracias a ¿quién? Le damos gracias a Dios por la liberación, porque la gloria de Dios no sea cuestión que digamos, qué poder, ¿vio? Ahí está, se fue el demonio y nos llevemos la gloria a nosotros, y eso no es agradable a Dios. Le damos la gloria a Dios, ese es el 9º paso. Y cuando le dimos, Señor, tú lo hiciste y para ti es la gloria, le metemos la mano para que esa área de su vida, o ahí donde estaba ese demonio atormentando a esa persona, sea llena del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Levante las manos y le decimos, Señor, ahora llena esa área de su vida del Espíritu Santo y llena también a la persona del Espíritu Santo. Y ¿sabe? Entran gritando y pataleando en el poder del diablo a la carpa. Y salen de la carpa hablando en lengua, llorando, gritando y saltando. Eso lo he visto 1000 veces. Así que hagamos siempre esto, no dejemos luego de ministrar liberación que nadie se vaya sin que usted le pida al Señor que revista, que llene a esa persona de su Espíritu Santo. Y si había un demonio que salió, que esa área de esa vida sea llena, saturada del poder de la persona del Espíritu Santo. Amén. Que sí que estos serían, entendamos los 10 pasos. Pero ahora los voy a ir desarrollando, ármese de paciencia, no pierda de anotar versículos bíblicos, porque todos tienen su importancia. ¿Amén? Sabemos que los demonios existen, aunque yo un día fui a una facultad teológica que me invitaron para hablar de los demonios. ¿Sabes lo que me dijeron? Que los demonios no existían y que era una influencia. Bueno, entonces yo le digo, los demonios existen. Existen, y usted recorre la Biblia, usted va a ver que los demonios existen y son seres inteligentes. ¿Lo sabía? Malvados sin cuerpo para manifestarse. Andan buscando uno. Ellos que andan buscando un cuerpo para fumar, para embriagarse, para hacer lo que tienen ganas. Son demonios pervertidos que buscan hombres y mujeres para hacer su fechoría dentro de ellos. Son seres inteligentes. Ven, hablan, andan, se mueven y buscan una persona para entrar en ella y hacer lo que ellos tienen ganas de hacer. Y aquel que le abre la puerta realmente queda en el área de su vida que le abrió la puerta a estos espíritus inmundos, queda atrapada y sometida por él. Bien, ahora hay jerarquías entre los demonios. Hay jerarquías porque los demonios son un ejército. Son un ejército, y como ejército lo vemos: principados, potestades, gobernantes, gobernadores, huestes espirituales. Quiere decir que es un ejército bien organizado, y con la ventaja que nos reveló el Señor, que es un ejército que no se divide. Ellos no se dividen. Ellos realmente van en bloque adelante tratando de destruir ¿qué? Toda la creación de Dios. Ese es el fin de ellos: robar, matar y destruir. Y
¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Vamos a estar aún pensando si vamos a echar demonios, no lo vamos a echar, si le gritamos, no le gritamos, si le decimos al Señor, Señor, reprende tú los demonios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dando vueltas o vamos a enfrentar la realidad y comenzar a ponernos en marcha, a enfrentar al diablo que está destruyendo toda la creación? Y como hemos leído en el primer día, en el estudio que dimos sobre guerra espiritual, si el Evangelio, dice la Biblia, 2 Corintios 4, está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, el espíritu de incredulidad, cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Satanás cegó la mente de los incrédulos, los tiene atados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesucristo, como ya lo explicamos, y le vamos a decir: demonio, espíritu inmundo de incredulidad, suelta las mentes. Y cuando ese demonio suelte la mente en el nombre de Jesús, así puede resplandecer la luz del Evangelio. Si no, olvídese, la gente se va a convertir a cuenta gota, por misericordia de Dios. Pero cuando nosotros tomamos autoridad en las huestes espirituales, así se produce el gran movimiento. Miremos la lucha que tuvo Daniel, 21 días. Y le dice el ángel: desde el principio que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender este asunto espiritual, fueron oídas tus palabras, le dijo el ángel. Pero el príncipe de Persia, el príncipe se nos opuso durante 21 días, hasta que vino ayuda y pudieron vencer. Claro, mucho me acuerdo que en mi primera campaña decía: no, Señor, envía 5.000 legiones de ángeles. Y muchos decían: este no quiere nada. Yo le pido mucho al Señor. Y quiere que le diga una cosa: los ángeles venían. Porque nosotros necesitamos la ayuda de los ángeles del Señor. Necesitamos la ayuda de todo el ejército espiritual. No podemos nosotros solos hacer la obra. Necesitamos el poder, la unción, la capacidad del Espíritu Santo, la ayuda de los ángeles del cielo. Y necesitamos el conocimiento de la palabra para saber dónde tenemos que pegar, para que el diablo no destruya más la preciosa creación de Dios. Pues yo puedo ver a Dios. Mira, si yo miro las flores, veo qué distintas una de otra. Veo un pájaro, veo las cosas creadas por Dios, y yo digo: con cuánto primor y con cuánto amor y con cuánta dedicación Dios hizo todas las cosas, y cuán poco podemos disfrutarlas. Cuán poco podemos disfrutar de la obra creadora de las manos de Dios. Porque aquel que vino a robar, a matar y a destruir, le ha quitado al hombre la felicidad, el gozo, la alegría de poder disfrutar la creación de Dios. Tantos problemas en nuestra cabeza, tantas dificultades, tantos resentimientos, tantos problemas, tantas heridas en los corazones de los hombres y las mujeres, que no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Pero Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia para que Satanás suelte la creación. Entonces, luchamos contra un ejército, y nosotros somos el ejército de Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos una ventaja que no la tuvo Hitler, Napoleón, ni Mussolini, ni ninguno de estos reyes, de estos hombres que hicieron guerras, ni tampoco de este Saddam Hussein. No tuvo lo que tenemos nosotros. El ejército de Jesucristo es el único ejército en el mundo que tiene la batalla ganada antes de empezar a pelearla. Esa es la ventaja que Dios nos ha dado. Por gracia, no por obras, por gracia. Satanás a veces me corre. Mire, imagínate usted, hermano, que yo no tengo nada. Mira, el diablo pasa por así, a veces pasan en la plataforma los endemoniados y me miran, me hacen así: te voy a matar, te voy a destruir. Y me grita el diablo. Y yo le digo: ¿me vas a matar, me vas a destruir? Si el que me cuida y que me guarda, te deja, diablo. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, les guarda y les defiende. ¡Aleluya! Si es por mí mismo, el diablo me hace bolsa, pero yo estoy en las manos de Dios. Los ángeles de Dios están a mi alrededor. Lo mismo que a su alrededor. No le tenga miedo al diablo. Amén. A veces entro en la carpa de liberación y ahí están, y empiezan los diablos a gruñir. Me miran y me dice: por culpa de este que me reprendió, me manifesté. Y me descubrieron, porque el diablo no quiere que lo descubran.
Él se esconde, se queda escondidito ahí. Ahí estoy. Mientras no lo reprende, él va tranquilo porque destruye. Ellos, los demonios, se esconden. Pero como nosotros somos un ejército victorioso, los vamos a buscar donde estén. A donde están, ahí los vamos a buscar y les vamos a decir: diablo, te hemos descubierto. Satanás, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, recuerdo la experiencia, un día fui a una iglesia. Una hermosa, preciosa iglesia. Bueno, yo empezaba el ministerio recién. Recuerdo que entramos en esa iglesia y por allí un par de los que estaban ahí empezaron a sentirse mal. Bueno, cuando reprendimos al diablo, se armó un lío bárbaro. Y había uno ahí que se revolcaba y se revolcaba, tocaba con la cabeza al suelo y con los pies. Impresionante lo que hacía ese hombre. Bueno, ahí nomás le ministramos. Y claro, y después los hermanos vienen y me dicen: hermano, dice, ¿cómo puede ser? Dice que nunca se manifestó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces no se manifiestan? Mire, muchas veces se ora diciendo que el Señor te reprenda. Oye, si los ángeles lo hicieron, nosotros no lo podemos hacer tampoco. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? Que le dio poder y autoridad ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hicieron los discípulos de Jesús? Iban ellos a echarlo. Que todavía se maravillaban y decían: hasta los demonios se los sujetan en tu nombre. Jesús nos dijo: echen los demonios en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes? Nosotros. Cuando yo le digo: Señor, échate demonio, y Dios me dice: si ya te di el poder a vos, hacelo vos. ¿Para qué nos dio el poder el Señor? Entonces decimos que el Señor te reprende, y el diablo se muere de risa ahí. Porque el Señor nos va a decir: hacelo tú si tú tienes el poder. Otras veces viene una persona con un problema espiritual y en vez de reprender el problema, porque hay problema, Señor, bendice. Y bendecimos a la persona y el que está adentro. Y el que está adentro hace así: qué lindo, me llevo la bendición de Dios. Pero cuando le decimos: Satanás, que estás allí dentro, diablo, fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí viene el asunto. Y después este hombre que se manifestó me dijo: era un brujo homosexual. Y me dijo: ¿cómo? Dice: 3 años en la iglesia, nunca me detectaron. Dice: viniste vos. Y ahí el diablo estaba enojadísimo conmigo. ¿Y sabe por qué se manifestó? Porque lo reprendimos, simplemente. Nada más que por eso. Diablo, claro, muchos dicen: pero aquí en la iglesia no hay diablo. Pero ahí estaba un diablo oculto. 3 años destruyendo a los jóvenes. Montones de jóvenes habían caído por las artimañas de ese demonio que estaba allí dentro. 3 años en la iglesia destruyendo a los jóvenes. Amén. Así que el demonio siempre está allí, los espíritus inmundos, esperando a quien devorar. Usted no se preocupe, dice: el diablo, en el nombre de Jesucristo, sea la iglesia más santa del mundo, usted dice: diablo, aquí no tiene nada que hacer, fuera de este lugar, que se vaya. Amén. Y si alguno para ir a anunciar dice: no, si aquí somos todos santos. No tanto. Amén. Yo siempre digo que la iglesia es el hospital espiritual de los enfermos que tienen necesidad de Dios. Y hay santos y no tan santos en la iglesia. Amén. Que están buscando la santidad, pero a veces no es fácil o no la encuentran y ahí hay problemas. Entonces hay demonios trabajando. Vamos en el nombre del Señor a tomar la autoridad. Amén. Bien. Ahora quiero hablarles sobre si los espíritus inmundos pueden producir enfermedad. ¿Pueden producir enfermedad los espíritus inmundos? Claro que pueden. Tenemos nosotros en Lucas capítulo 13, del verso 10 al 16, dice que había una mujer que tenía espíritu de enfermedad. ¿Y qué dijo Jesús? Satanás la tuvo atada por 18 años. El espíritu de enfermedad existe. Hay enfermedades que son demonios. Recuerdo cuando fui a Cochabamba, una mujer que me siguió 3 horas hasta que fui a orar por su esposo que se estaba muriendo en el hospital. Sus pulmones destruidos, endurecidos, no podía respirar, no había forma de hacerle trasplante de pulmones. Estaba con el respirador artificial muriéndose. Cuando voy a orar por él, le digo: ¿acepta a Jesucristo? Me dijo que sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Me dijo sí. Bueno, Jesucristo entra en tu corazón, ahora recíbelo. Y él me hace: lo recibo. Así me hizo con el dedo, no podía hablar. Si dejaba de abrir la boca para recibir el aire, se moría. Mira, voy a orar por él.
Le agarro la mano y le agarro la mano y digo, Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu de enfermedad. ¿Y sabe lo que pasó? Se me empezó a poner negro. Ya no le entraba ni el aire que estaba le estaba bombeando el pulmotor. Claro, el aire entraba y el diablo quería salir. Y parecía que se me moría. Y yo lo miraba y digo, oye, Señor, que no se me muera acá ahora. Lo traen para que lo sane y se me muere, decía yo. Pero se puso negro, parecía que ya. Y de pronto, hizo así. Y le volvió el color. Bueno, dije, este es un demonio que salió. Y me fui. Mira, pasaron 15 horas, 16 horas. Le sacaron el pulmotor. El hombre comenzó a respirar normalmente. Los pulmones estaban totalmente sanos. Porque el demonio, el espíritu de enfermedad, salió de esa vida. Así que hay espíritu de enfermedad, sí que los hay. ¿Todas las enfermedades son demonios? Por allí hay un hermano pentecostal. ¡Sí! No. La Biblia dice que no. ¿Qué dice la Biblia? Fijémonos lo que dice el Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando y predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Mateo 4, 23 al verso 24. Ahora en el Lucas capítulo 9, verso 1, al final tenemos clarito, la comisión que le dio a sus discípulos. Y dice, y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. ¿Está claro entonces? Ahí tenemos clarito que Jesucristo diferenció en que había enfermedades y que también había demonios. Entonces, no todas las enfermedades son demonios, es claro, pero sí lo son algunas. Quiere decir entonces que necesitamos discernimiento. Es necesario, la práctica nos da discernimiento. La práctica de estar permanentemente tratando con las personas con problemas nos da enseguida, el Espíritu Santo nos da la capacidad y enseguida reconocemos si hay un demonio o es una enfermedad. Discernimiento necesitamos para ministrar las cosas de Dios. Dios nos ha dado poder y nos ha capacitado para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Entonces, no todas las enfermedades son demonios, algunas lo son y otras no lo son. Yo creo, mi opinión, que todas las enfermedades psicosomáticas son espirituales y son traídas por espíritus malvados, demonios que vienen sobre la vida de las personas. Para mí, todas las enfermedades psicosomáticas son espirituales e influencias directas de demonios. Como hay enfermedades que lo son, por ejemplo, yo he reprendido espíritu de cáncer. Porque Dios y la persona comenzaba a vomitar y quedar libre. Y he reprendido espíritu de cáncer, en otra persona no le ha pasado nada. Quiere decir de que hay cáncer que puede ser un espíritu y hay otros que no lo son. Yo no sé las profundidades, los secretos de las cosas espirituales. No alcanzamos a conocerlas ni en 10.000 años de vida. Conocemos algo, apenas conocemos. Pero ¿sabes una cosa? Vamos aprendiendo cada día más y más, porque Dios necesita enseñarnos. Ocurre que si nosotros no creemos, si nosotros no practicamos, luego el segundo, luego el tercero, mira, yo voy por el segundo. Faltan 1000 escalones más, así que fíjate, apenas sabemos el 1%. Tenemos que aprender un 99% más de las cosas del mundo espiritual. Me parece que no vamos a terminar de aprender nunca en esta tierra. Algún día el Señor nos revelará muchas cosas, pero lo que aprendemos lo vamos a proclamar. El diablo existe, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo dijo, yo he venido para deshacer sus obras. Y el poder para deshacer las obras del diablo, el Señor Jesucristo se le entregó a su iglesia a través del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Tiene hoy la iglesia autoridad para echar fuera demonios? La tiene. Mire, me han hecho muchas preguntas. Usted no se preocupe que yo le voy a responder todas las preguntas con la Biblia, con este estudio. ¿Amén? Yo me he ocupado especialmente de leer las preguntas y tratar de contestarlas a través de este estudio, pues son preguntas
prácticamente casi comunes para todos. ¿Tiene hoy la iglesia autoridad para echar fuera demonios? La tiene. Jesús ordenó en 3 oportunidades anunciar el reino de Dios y su justicia, cuando envió a los 12 apóstoles y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar toda enfermedad. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Luego envió a los 70 y dijo: en cualquier ciudad donde entréis, sana a los enfermos, que en ella haya, decirles que se ha acercado el reino de Dios. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, 1, 8, 9 y verso 19. Lucas capítulo 10, el verso 1, 8, 9 y el verso 19. Primero los 12, luego los 70, y por último, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros. Marcos capítulo 16 en adelante. Primero los 12, luego los 70 y por último la iglesia. El mismo poder que dio a los 12, que Dios le dio a los 12, a los 70 nos los dio a nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mientras los enfermos se mueren, el diablo destruye a la familia, hay personas que se suicidan a cada rato. Me contaban el otro día, no sé si será cierto, que por televisión dieron un personaje en las cámaras, mientras todo el mundo lo miraba, se puso un revólver en la boca, pum, y se levantó la tapa de los sesos, todo el mundo lo miraba por televisión. Ese es el diablo. Esa es la obra destructiva del diablo. Si alguien se hubiera acercado a ese hombre y le hubiera hablado a Jesucristo y le hubiera dicho: mire, la Biblia dice en San Juan 10:10 que Jesús de Nazaret vino para que usted tenga vida y la tenga en abundancia, quizás ese hombre no se hubiera quitado la vida. Esto es lo importante. Tomemos responsabilidades. Y esto nos va a dar responsabilidad a todos. Porque al que mucho les dado, mucho les demandado. ¿Qué va a hacer usted con lo que está anotando y aprendiendo? Ponerlo por obra. Si no, un día el Señor le va a decir: ¿qué hiciste? ¿Amén? ¿Quiere decir entonces que tenemos autoridad? ¿La tenemos? Sí. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿cómo ejercemos la autoridad? Aquí va otra cosa. ¿Cómo ejercemos la autoridad? ¿Qué vamos a ir al diablo? ¿Le vamos a ir con una cruz de madera? Bueno, si le parece más pesada, se la llevamos de hierro para dársela por la cabeza. ¿Puede? ¿Es bíblico que cuando el diablo se manifiesta le digo: le he puesto la cruz y el diablo se vaya? No es bíblico, ni tampoco ocurre nada. Que el diablo se haga el artista. Satanás es un mentiroso. Se va a hacer el artista para que usted crea que está bien, que ya se fue el diablo, y usted se da vuelta y le da vuelta a la espalda y se le mata de risa. Porque esa no es la manera de echar un demonio. ¿Vamos a echar a los demonios dándole a tomar agua o tirándoles agua bendita? Se mata de risa el diablo. O va a ser como hicimos nosotros cuando recién empezamos la iglesia. ¿Sabe qué le dábamos al diablo? Aceite. Le dábamos de tomar aceite, no sé dónde lo sacamos, que le dábamos aceite. Se tragaban 1 litro de aceite y el diablo no salía. Pero había que probar la forma. Buscábamos la manera más efectiva de que los demonios se vayan y le dábamos aceite. ¿Y qué pasaba? Nada. Nosotros nos íbamos felices, se manifestaban los demonios porque los reprendíamos. Satanás te reprende y se manifestaba. Y después el asunto era que se manifieste, no es el asunto, que se vaya de la vida. Porque usted lo reprende y él se manifiesta. Pero ¿y después qué? ¿Qué? Entonces, ¿qué era? ¿Con aceite? No funciona. ¿Qué le vamos a echar? ¿Sal? ¿Le vamos a traer tierra santa de Jerusalén? ¿O lo vamos a golpear con una ramita de olivo? Hermano, eso es exorcismo, eso no es liberación. ¿Amén? Y el Señor nos dio orden de echar fuera a los demonios, no de hacer cosas raras. Que el diablo usted va a ver que el diablo se va a hacer el vivo y como decimos nosotros en Argentina, le va a vender un buzón. Usted va a creer que se fue, al otro día está igual o peor que antes. Bueno, entonces quiere decir que no vamos a echar demonios ni a trompadas. Me han contado que había que le pegaban trompadas para que el demonio se vaya. Yo he visto poner la rodilla en el estómago a los endemoniados. Yo he visto meter los dedos en la garganta. Pues creen que todos los demonios salen por vómito. Sal por vómito, que sale como salga. No sale por vómito solamente, sale de muchas maneras que a veces... Bueno. Y a veces no vemos nada, pero se va. Lo importante es que se vaya. Muchos dicen: sal por vómito. Eso no está en la Biblia.
perdóneme, no está en la Biblia. Demonio, te va en el nombre de Jesucristo, que se vaya como quiera, pero que se vaya. El demonio no se va porque saltemos, ni porque aplaudamos. No se va nada, el diablo de esa manera no se va nada. No es la forma, por lo menos no es la forma bíblica. ¿Cómo nosotros vamos a echar los demonios? Como dice el Señor en San Marcos capítulo 16, verso 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Diablo, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Y todos los demonios salen en el nombre de Jesús. Todos, todos, todos. No hay demonio que no salga en el nombre de Jesús. Recuerdo la campaña de la boca un día. Había estado orando por todas las personas y sale una hermana de la carpa. Hermano, salió espantada de la carpa. Y yo, ¿qué le pasa, hermano? Uy, dice, venga, venga, venga usted. Digo, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Qué le pasa? Mire, hay un endemoniado ahí adentro y dice que es Belcebú, Satanás mismo, dice. Venga a echarlo usted. Y yo me la quedé mirando. Y le digo, ¿y por qué, hermana? Por la autoridad. Ah, la autoridad la tengo yo. Dice, claro. Le digo, no, mire, hermana, perdóneme. Pero ¿sabe una cosa? Yo no le puedo decir al diablo, diablo, aquí viene Carlos Anacón, ya te vas. Se me mata de risa el diablo, me pega con un palo en la cabeza. Entonces dije, hermana, la autoridad la tiene usted, como la tengo yo. Pero ¿cómo, hermano? Sí. Dios nos dio autoridad para echar al más chiquitito de los demonios, al más insignificante de los demonios, o al más grande de los demonios, al diablo, a Satanás mismo. Usted vaya y dígale lo mismo que le dice al chiquitito. ¿Qué le dice a los demonios chiquitos? Que se vayan en el nombre de Jesús, vaya y dígale lo mismo al diablo. No hay diferencia. Pero seguro, hermano, vaya y dígale, Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Y me fui. Cuando terminó la reunión, la veo a la hermana, viene la hermana y me abraza, hermano. Funcionó, funcionó. Le dije que se vaya y se fue. ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay autoridad en el nombre de Jesucristo! ¡Es su nombre! ¡Amén! Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cómo actúa Satanás en los hombres? Bueno, yo quiero... Esto no es tan importante, pero también es bueno. Satanás, a mi criterio personal, podemos dividir las posesiones en 4 clases. Puede haber 20, pero vamos a tomar las 4 principales. Aquí hay una discusión en la iglesia entre el oprimido y el poseído. ¿Amén? Bueno, yo le voy a dar mi experiencia de 100.000 casos que hemos atendido. ¿Amén? Yo he visto, me he enterado que han escrito libros personas que han tenido 4 experiencias. Y a veces no, o sea, estaban, pongamos, la macumba, y eran parientes y estaban en el mismo, ahí se iba de uno, una hermana o un hermano, se iba de uno a otro. ¿Pero por qué? Porque estaban en el mismo espíritu y la misma autoridad. Pero que los demonios salgan de una persona y se metan en otro, no, señor. Ellos no pueden hacerlo. Fíjense cuando fue Gadareno delante de Jesús. Ellos le pidieron permiso y el Señor se los dio. Amén. Es la única manera que ellos pueden salir de un cuerpo y entrar en otro si nosotros lo autorizamos. Pero ¿quién va a hacer semejante barbaridad? Nadie lo va a hacer. Lo echamos fuera y se tienen que ir. ¿Y qué hacen ellos? Andan buscando volver de donde salieron. Volver a entrar en la persona que quedó libre. Y la comienzan a atormentar, la comienzan a perseguir. La tentación. Entonces la persona comienza a sentirse afligida, triste, oprimida, perseguida. El diablo no está adentro. De ninguna manera está adentro, pero la está persiguiendo, la está tentando, le está ofreciendo a la persona volver a la vieja vida. Pero justamente dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. A Jesús también los persiguieron y lo tentaron. Él los resistió y el diablo, dice, se fue por un tiempo. Pero parece que después volvió otra vez. Eso es normal. Satanás se va por un tiempo y vuelve otra vez de donde salió y quiere entrar. Imagínate si tú le das lugar o alguien le da lugar. Bueno, como dice la Biblia, el estado es 7 veces peor después. Entonces, el oprimido, la persona oprimida es oprimida cuando es tentada y perseguida por el diablo para volver al pecado, cometer pecado o caer o alejarse de la santidad de Dios. Entonces, esa persona podemos decir que no ha tenido o no tiene un problema de que el espíritu inmundo puede estar dentro de su vida. El segundo caso, el atormentado, que es el más común. El más común de cada 10 personas, 8 o 9 que se manifiestan, están atormentadas.
no podemos decir endemoniadas, pero el demonio está adentro. El demonio está adentro. Allí, en un área de su vida. Luego vamos a ir más adelante en esto. Bien, entonces el demonio está adentro, ¿sí? Miremos cuando aquella mujer vino a Jesús y le dijo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, ¿no es cierto? Mateo 15, 22, Marcos 7, 29, una mujer se acercó a Jesús y le dijo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué nos da la pauta? Que estaba dentro y que esa mujer estaba atormentada. ¿Amén? Estaba atormentada y el demonio estaba dentro de la persona, pero no una persona endemoniada, atormentada. No una persona que iba a hacer algo, que iba a perder el dominio de su mente, iba a matar, iba a hacer... No, tiene el perfecto control de su vida, pero hay un área de su vida que el diablo la está oprimiendo, la está atormentando. El demonio está dentro, entonces hay que ministrarle liberación. Pero no podemos decir que esa persona es una persona endemoniada. Cuidado, actuemos con amor y con sabiduría de Dios. ¿Amén? Bien, ahora, dentro de la categoría de endemoniados entran, ¿quiere decir que esto quedó claro? Amén. El poseído, eso podemos ya hablar de una persona que tiene un demonio que hace que pierda el control de su cuerpo. Por ejemplo, cuando traje mi hijo, que tiene un espíritu malo, mudo, donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajo. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Dice, esto es lo que quiero resaltar aquí. No, que este espíritu tomaba a esta persona, la revolcaba y la quería matar. Entonces, esa persona, podemos decir que era endemoniada porque perdía el control de su cuerpo. El diablo dominaba su cuerpo, lo revolcaba o hacía que si está en un edificio, tírate abajo, o agarrar un revólver, pégate un tiro, o lo que sea. Pero una persona que perdía el control de su cuerpo, sea lo que fuere, muchos dicen que es epilepsia, bueno, la Biblia no habla exactamente, pero era un espíritu que tomaba a la persona y hacía con ella lo que él quería. ¿Amén? Bien, ahora Jesús de Nazaret, con la autoridad de Dios, fue y echó fuera al demonio. Y cuando sus discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Escuche bien esto, primero le dijo el Señor, por vuestra poca fe. Y luego le dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿El Señor se contradijo? No se contradijo nada. Pero si usted tiene el don de fe, no hay demonio que se le ponga adelante. Pero si no tiene el don de fe, ayune y ore para que Dios le dé fe. ¿Me entiende cómo funciona esto? ¿Para qué está el don de fe? Si usted tiene fe, tiene el don de la fe, no hay diablo que se le ponga adelante. Y le va a decir, diablo, te va en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos casos específicos, ¿no? El pastor panameño que nos predicó cuando vinimos nosotros, no le comía lindo, muchacho. No ayunaba nunca. Pero los demonios salían. Y digo, Señor, ¿y cómo es la historia esta? No, amiguito, ¿qué va a ayunar? Ayunaba mediodía, 4 o 5 horas y más no quería ayunar. Pero los demonios salían, yo veía que había autoridad. Y luego el Señor me dijo, porque tiene el don de la fe. Amén. Entonces, cuando tiene el don de la fe es una cosa, pero cuando no tenemos el don de la fe vamos a tener que meter ayuno y oración para que el Señor nos aumente la fe. Por eso el Señor no se confundió, no se equivocó. El Señor dijo, por un lado, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y por otro lado dijo, por vuestra poca fe. Entonces, si no tiene suficiente fe, entonces, ore y ayune, busque a Dios. Amén. Pero yo pongo así en la categoría. Primero la oración, porque la oración sin ayuno es pasar hambre. La oración, o sea, el ayuno sin oración es pasar hambre. Pero si usted ora en abundancia y ayuna, le está añadiendo una bendición grande a su vida espiritual. Amén. Pero no hagamos doctrina de esto, porque usted no tiene que pagarle nada a Dios. Hágalo si Dios se lo dirige, si Dios se lo muestra, y si Dios se lo enseña, y si usted siente la carga por ayudar a los necesitados y tiene ganas de ayunar, ayune. ¿Estamos? Pero pídale autoridad y pídale fe y pídale poder al Señor, que Él se lo da, ya se lo dio a través de la palabra. Con esto no desvirtuamos ni el ayuno ni ninguna cosa que se parezca. Si quiere ayunar, ayune. Dios le va a bendecir, pero sea dirigido por Dios, no lo haga por su cuenta. Deje que Dios le diga, que Dios lo dirija, eso es lindo.
Lindo, porque usted recibe la bendición del Señor y no se desalienta, no se desanima. Ve la mano de Dios sobre su vida. Bien, ahora, el enajenado es aquel... ¿Cómo es el enajenado? Aquel que tiene el diablo dominado. Su alma, su cuerpo y su espíritu, todito. Está como en vez de lleno del Espíritu Santo, porque usted sabe que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, está enajenado por el Espíritu Santo. Amén. Es propiedad total del Espíritu Santo. Está todo lleno del Espíritu Santo. Este estaba lleno del espíritu del diablo, enajenado. No tenía control ni razonamiento. Yo he visto en el manicomio montones de enajenados. Y no es fácil que un enajenado pueda recibir una liberación. Yo he visto no muchos casos, algunos he visto. Me acuerdo que un día me trajeron uno en Córdoba. El último día de campaña. Yo estaba que ya me caía a pedazos, 60 días de campaña, ya no daba más. Y me trajeron a última hora, entre 4 o 5, uno que venía pataleando, el pelo por la cintura, las uñas largas así de los pies, las uñas de las manos, toda la ropa rota, y me lo trajeron y me lo pusieron delante. Se ve que eran sus familiares. Mira, yo estaba que no tenía ni fuerza. Pero Dios me enseñó algo, que no es con ejército, no es con fuerza, no es con espada, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y cuando me voy, le voy a orar, siento que me dice, ay Dios, 2 legiones. 2 legiones, 2 legiones. Bueno, y le voy a meter la mano y le digo, Señor, no tengo fuerza. Digo, le mando a las 2 legiones de demonios que sacan este cuerpo en nombre de Jesús. Más de esto no fue. Mira que no es el grito el que echa al diablo. Bueno, y se lo llevaron y dije, Señor, está libre, y me fui. Pasaron 6 meses, vuelvo a Córdoba. Y cuando volví a Córdoba, hermano, vamos a tomar unos testimonios de la campaña. Bueno, dije. Y me pasaron unos cuantos y me trajeron a este personaje. Estaba bien cambiadito, un hombre alto, elegante. Y resulta que era este que habíamos orado la última noche. Dice que anduvo 5 días echándole demonios por la calle, gritando, y las 2 legiones de demonios se fueron. Y el hombre quedó libre para la gloria del Señor Jesucristo y para testimonio de su poder. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces no es el grito, no es el grito. Oh, si es por grito, varios quedaron sordos. Había uno en Córdoba que decía, sacó en el diario una carta al lector, decía, mire, yo no sé si el diablo se va o no se va, pero este que predica y que le grita al diablo, por lo menos seguro que lo deja sordo. Mira, cuando nosotros comenzamos el ministerio, en nuestra iglesia se manifestaban los endemoniados. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo le ministrábamos? Todos juntos. Y nos pasábamos horas y horas gritando, horas y horas, nos quedábamos afónicos, claro. Y venía el diácono, Diego, diablos a la hora, digo, no, yo tengo más autoridad, diablos a la hora, nos quitábamos la autoridad uno a otro, él gritaba más, yo más, el pastor más, el otro, se agregaba otro, todos gritábamos al diablo, todos, 5 reprendiendo al mismo demonio. Claro, esto hay una autoridad espiritual. Y el diablo nos miraría, yo no lo veía, y estaba la persona manifestada, nos miraba y dice, mira esto cómo se pelean. Que se pongan de acuerdo, a lo mejor les hago caso y se ponen de acuerdo. Imagínate, tú trabajas en una fábrica y viene el gerente y te dice, haga esto. Y viene el capataz, y viene el supervisor, y viene el otro, y viene el todo el mundo le da órdenes. Entonces usted lo primero que va a decir, mire, perdóneme, póngase usted de acuerdo primero, a ver quién es el que me manda, y luego voy a hacer lo que me manda, si no me van a volver loco. La autoridad espiritual funciona así. No podemos 5 personas, 10 personas, 20 personas reprender al mismo demonio a la vez, porque nos quitamos la autoridad uno con otro. La autoridad es delegada. ¿Cómo funciona? Hay una persona endemoniada con un problema manifestada. Uno toma la autoridad, uno, y los demás lo apoyan. Satanás, te vas en el nombre de Jesús, y los otros dicen, Señor, dale autoridad, Señor, dale revelación, dale discernimiento, y el diablo se tiene que ir, porque hay una unidad. 5 que son uno. Amén, no 5 cada cual queriendo la victoria para sí mismo. Por orgullo, por soberbia, por vanidad, vaya a saber, yo también lo hacía. No, él va a salir porque yo lo he hecho. Me costó la garganta aprenderlo. Gritábamos como locos y la persona al otro día otra vez la misma y otra vez la misma, hasta que el Señor nos enseñó. Gloria a Dios que nos enseñó. Pero gastamos como 10 cajones de aceite y no sé cuánta garganta. Y hay hermanos que están aquí, que estaban en el ministerio conmigo y lo saben. Amén. Era ver quién tenía más poder y el diablo se moría de risa a nosotros y no salía. Entonces esto es lo importante. Unidos
no quitándonos la autoridad. Cuando hay un endemoniado, una persona, uno ministra y los demás apoyan. Cuando esa persona se cansa, da un paso atrás y le dice, hermano, dale vos. Y ahí esa persona pasa a apoyarlo. Esa es la manera de trabajar en unidad y en autoridad, bajo autoridad. Amén. Ahora bien, ahí viene lo... ¿Puede un miembro de una iglesia estar endemoniado? Mire, yo solamente le puedo, los que estuvieron en la campaña lo saben, los que estuvieron en la carpa también. En los primeros días de campaña, el 70% de los que entran en la carpa son miembros de iglesia. Amén. Ahora bien, ¿qué podemos decir? ¿Que no son de la iglesia? Es verdad, quizás algunos estén viviendo en pecado, estén viviendo quizás una vida irregular, y hay una manifestación en esa vida. Lo único que yo puedo decirles es esto: si alguien está lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para el diablo. Esto es claro. Así que si usted está lleno del Espíritu Santo, no se preocupe. Pero, cuidado, que no todos están llenos del Espíritu Santo. Y también, si Dios me lo permite, voy a tocar un poquitito este tema. Quiere decir entonces que un miembro de la iglesia, puede tener un problema espiritual, una manifestación diabólica, puede. Recuerdo un día en España, un pastor, se habían puesto de acuerdo unos cuantos pastores de la asamblea. Decían, no puede ser. Bueno, entonces un pastor se levanta y me dice, ¿puede haber en la iglesia alguien, un cristiano endemoniado? Entonces yo le pregunté, mire, antes de responderle yo le voy a hacer una pregunta a usted. Y dice, sí, hágamela. Mañana viene el Señor. Sí. ¿Cuántas almas tiene su iglesia? 100, me dice. ¿Y cuántos se van con el Señor? ¿Se van los 100? Y él me dice, no, dice, pienso que la mitad, 50. Y si los 50 que no se van con Dios, ¿con quién se van? ¿De quién son? ¿Me entiende? Esto nos tiene que llamar un poquito a reflexión. No sé, yo creo, bueno, vamos a desarrollar, porque hay una ley espiritual que también juega en esto el Espíritu Santo de Dios, porque muchos dicen, ¿puede el Espíritu de Dios y el diablo habitar en el mismo lugar? No en el mismo lugar, seguramente que no. Para eso tenemos el gráfico que tenemos aquí. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que yo entiendo, hermanos. Amén. Por la experiencia que hemos tenido. Ahora, si una persona se manifiesta y tiene 20 años en la iglesia, está tocando en la banda de la iglesia, ¿qué hacemos? Le decimos, no, si creyente de 20 años, que no le ore, déjelo así. ¿Lo dejamos así o le ministramos? Le ministramos, hermano. Amén. Le ministramos, lo ayudamos, porque para eso nos llamó el Señor. ¿Qué vamos a andar preguntando si tiene 20 años en la iglesia, si es cristiano o no es cristiano, si está lleno del Espíritu Santo o no está lleno? Primero le ministramos. Y eso es lo que hacemos nosotros en la carpa de liberación. Fácilmente atendemos cientos de personas que son miembros de iglesia. Ahora, ¿cómo se puede componer esto? Mire, muchos dicen, bueno, la carne, ¿no? Le echan la culpa a la carne, como si el pecado ya no. Hubo alguien que me dice un día, y dígame, hermano, no, el adulterio, ¿a usted le parece que las personas que están en adulterio, viven en adulterio, hoy están, tienen una doble vida? ¿Qué pasa? No es el pecado de la carne. El diablo no tiene nada que ver ahí. No estás poseído, no entró un demonio, no. Dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no es un pecado de la carne. Porque si uno dice, bueno, si la carne peca, yo estoy libre, es la carne. Y le damos el gusto a la carne. Ahora yo pregunto, vamos a tomar un ejemplo, el primer ejemplo que tenemos aquí de David. ¿Qué pasó con David? Primero vamos a ver algo, de cómo está compuesto el cuerpo. El cuerpo está compuesto de vista, oído, gusto, tacto y olfato. ¿Amén?
El alma, emociones, sentimiento y voluntad. Pongámonos en lugar de David. Porque si no, estaríamos, no tendríamos que andar así nosotros en la calle, sin mirar nada. David estaba paseando por allí, medio distraído, y miró. Un cristiano normal daría vuelta a la cabeza y no miraría más. Dice, esa mujer, ¿qué está haciendo? Y sigue de largo. Pero David miró con sus ojitos. Y los ojitos solamente no hicieron el problema. Eso entró en su alma. Tuvo un sentimiento, le gustó, parece, de Betsabé. Amén. Le gustó de Betsabé y su alma tuvo un sentimiento hacia esa mujer. Amén. Y el alma movió la voluntad y le dijo, anda a buscarla. Total, es el rey, no te va a poder decir que no. Entonces, como dice aquí al final, ¿no es cierto? Como leemos aquí, donde dice la hoja anterior, ¿cómo se desarrolla el pecado? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia de haber concebido, aceptó la idea de pecar, cedió y quedó atrapado por la tentación. Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Quiere decir entonces que si David miraba a la mujer y no le daba importancia, ¿dónde estaba el pecado? En ningún lado. Su cuerpo, sus ojos, que es parte del cuerpo, la miraron, pero no le dieron importancia. El alma, o sea, la carne manifiesta los deseos del alma. La carne manifiesta los deseos del alma. Amén. Y la persona que mira con su carnecita y toca y le gusta agarrar, es porque su almita le está diciendo, dale, porque va bien la cosa. Y dice la Biblia, el alma que peca muere. Y el pecado le abre la puerta al diablo. El adulterio es un demonio. Amén. No es un pecado de la carne solamente, es un deseo del alma. El cuerpo por sí mismo solo no peca si nosotros no tomamos la decisión. El espíritu nos da vida. El alma es el yo. El alma decide qué hacer o no hacer. La Biblia no dice la carne que peca muere ni el espíritu que peca muere. La Biblia dice el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Quién decide el pecado? El alma. Nosotros, nuestra persona, el yo, decide qué hacer o qué no hacer. Entonces, podemos decir, la carne. No es la carne, somos nosotros los que pecamos. La carne por sí misma no lo va a hacer, pero si el alma desea, anhela, como pasó con Betsabé, allí David la miró con sus ojos carnales, pero la deseó en su alma. Y ahí está el pecado. Hermano, hermana, ahí está el pecado. No podemos echarle después la culpa a la carne. Bueno, es la carne, yo estoy libre. Voy a seguir hasta que termine. Gloria a Dios. Ahí me levantan la mano. No nos vamos a desenchufar. Vamos a seguir conectados a 380. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pecamos le damos lugar al diablo. Y el diablo entra. Y el diablo no le va a preguntar a usted si usted adultera, si tiene 20 años en la iglesia, si predicó el evangelio y cuántas almas se convirtieron. Él se metió porque usted le abrió la puerta. El pecado le abre la puerta al diablo. Amén. Ahora bien, esto es importante. ¿Dónde entra el diablo? ¿Qué es lo que toma primero? El área que nosotros le damos. O no suelta la que ya tenía. ¿Habitan el Espíritu Santo y el Espíritu del diablo juntos? No habitan. Porque miremos lo que dice. Si miramos bien, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios capítulo 8, verso 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Al espíritu del hombre. Al espíritu del hombre. Y aquí viene el asunto de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios.
Y comienza la persona, escúcheme bien, ser lleno del Espíritu Santo no es como no es un líquido. El Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. Amén. Y el Espíritu Santo toma las áreas que usted le entrega. Las armas que, las partes de su vida, las áreas de su vida que el diablo tiene gobernadas. El Espíritu Santo las anhela celosamente. Pero ¿quién se las entrega? Usted se la entrega. Le dice, Señor, mira esta falta en mi vida, mira este pecado, mira, Señor, este vicio. Señor Jesús, te entrego este vicio, Señor, te entrego este pecado. Espíritu Santo, toma esa área de mi vida. El Espíritu Santo es un caballero, no le va a quitar nada que usted no le entregue. Amén. Y ahí comienza el avance del Espíritu Santo a gobernar nuestra vida. Las áreas que le damos, y le vamos dando, y le entregamos nuestras emociones, y luego nuestros sentimientos, y después nuestra voluntad. ¿Y cuándo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuando hablamos en lengua solamente? Somos llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo tiene el total dominio de nuestra vida, de nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra vida está llena, enajenada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, no habita el Espíritu Santo con el espíritu del diablo, de ninguna manera. Y usted pierde la salvación, tampoco la pierde. Yo entiendo que hay una lucha, hay un crecimiento. Hay una lucha entre nuestras pasiones, nuestras debilidades, y el Espíritu de Dios que va conquistando nuestra vida. Y que usted tenga quizás temor, que tenga celo, que tenga alguna cosa por el estilo. Yo entiendo que si usted está buscando de Dios, consagrado, buscando la voluntad de Dios, aunque esté luchando, usted está en la voluntad del Señor. No tenemos que tener miedo en esto. Amén. Ahora hay personas que se manifiestan, pero el diablo no es que entró, nunca salió. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona así. Funciona así porque... ¿Tenía cable esto o no? Es sin cable. Me perdí el cable. Quiero hablarles ahora un poquito de esto. Quiero hablarles de esto. Yo entiendo de que a veces nosotros necesitamos conocer en profundidad muchas cosas de la Biblia, la palabra de Dios, para poder luego abrir juicio. Yo recuerdo que un día oré por una persona, pero antes de hablar de esto, voy a ir mejor a este tema para no perderle el hilo. Una persona viene a la iglesia que ha practicado el espiritismo o ha hecho un pacto con el diablo, se entrega a Jesucristo y comienza a vivir su vida cristiana. Pero ¿cómo la vive? A los tumbos. Problemas, luchas, sin gozo, sin alegría. Y pastor ore, y pastor venga a mi casa, y ahí está, y siempre con lucha, siempre con problemas, y qué pasa. Mire, cuando una persona, yo me acuerdo cuando estaba en el diaconado de la iglesia, yo me paraba así y miraba las caritas. Donde vi una carita triste, ahí íbamos y le metíamos la mano. Algo pasaba. O se rompían llanto o algo sucedía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el diablo actuando. A esa persona hay que ministrarle, porque la Biblia dice, yo bendeciré a mi pueblo con paz. Y si no hay paz, algo pasa. No nos vamos a engañar, hermanos. Si no hay paz, algo está pasando. El diablo está trabajando en esa vida. Y tenemos que discernir. Si hay alguien que no tiene gozo, que está con problemas, vamos a ver qué pasa. Algo está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona practicó el espiritismo, hizo pactos con el diablo, y viene a la iglesia, se convirtió al Señor. Pero ese demonio está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque el pacto hay que romperlo. Es necesario romper el pacto. Esa mujer tiene que romper el pacto en el nombre de Jesucristo. Deshacer esa atadura. Porque hizo un pacto con el diablo, y como lo hizo, el diablo tiene autoridad legal. Satanás no suelta a la presa. Él se agarra de la legalidad. Cuando el Señor quiere intervenir, dice, no puedes, porque él hizo un pacto conmigo. Hasta que no lo rompa, no la suelto. Pero cientos de casos he ministrado.
Cuando la persona me dice, ¿usted practica qué? Cuando está malo, tiene problemas, le digo, ¿usted practicó el espiritismo, magia, control mental, practicó artes marciales, yoga? ¿Qué hizo? ¿Qué? Y comienza la persona a contar. Bueno, usted hizo un pacto con el diablo. ¿Cómo sí? Bueno, vamos a romper el pacto. ¿Y cómo rompemos el pacto? En voz alta, no con la mente, porque Satanás es legalista. Hay personas que dicen, yo las veo en las campañas, bueno, ¿cuánto? ¿Usted acepta a Jesús? Levante la mano y ore conmigo. Y el diablo le dice, no, dice, ora con la mente. ¿Para qué vas a hablar? No hagas lo que dice este tipo, vos con la mente hacer oración. Y la persona hace con la mente la oración, no sirve. No sirve. Romanos, capítulo 8, lo que es el verso 10, dice, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Por qué? Porque Satanás no sabe lo que pensamos, pero sí escucha lo que decimos, porque tiene los oídos bien grandotes el diablo. El diablo no puede entrar en tu mente, el diablo no puede saber lo que tú piensas. Por eso él dice, yo no vi nada. Yo no vi nada. Jesús le dice, ve, me aceptó. El diablo dice, no, yo no lo escuché. Por eso cuando tenemos que proclamar a Jesucristo, lo tenemos que hacer en voz alta. Jesucristo entra en mi vida, me arrepiento de mis pecados, ven a mí. Y ahí el diablo tiene que soltar la presa. Por eso cuando confesamos lo malo, recibimos lo malo. Y cuando confesamos lo bueno, recibimos lo bueno. ¿Por qué? Porque ahí está el diablo escuchando. Yo he escuchado personas decir, mi mamá se murió de cáncer, mi tío de cáncer, y yo me voy a morir de cáncer, lo está confesando. Y el diablo, la mía, esta es la mía, ¡sac! De cáncer. Y Dios no puede intervenir porque le dice, y si lo estás pidiendo, ¿no viste que dice que se va a morir un cáncer? Se va a morir un cáncer. Y le metió el cáncer. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Amén. Confesamos para salvación y confesamos para perdición. Con el diablo tiene que renunciar. Pero es usar el libre albedrío, no hay otra manera. Recuerdo un día, una mujer, este es otro caso. El caso de que esta mujer fue embrujada, le hicieron una hechicería, yo lo sabía. La había visto normal y la había endemoniada, pero perdida, locamente perdida. Me la traían a las campañas durante 3 años, recorriendo mis campañas. Y yo oraba por eso, sabía que le habían hecho una hechicería, decía, espíritu de hechicería, vete en el nombre de Jesús. Nada. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Un día en Solano, la campaña Solano, estaba la mujer, ella vivía en Granbur, vino hasta Solano, y yo la vi. A esta mujer viajaban 4 horas para llegar a Solano. Y me agarró tanta tristeza que mientras iba orando por las personas, iba llorando. Decía, Señor, yo no tengo respuesta para esta mujer. Me sigue por todas las campañas, yo no puedo hacer nada por ella. La cuñada la traía a la campaña. Entonces, cuando yo estaba orando, digo, Señor, ¿qué hago? Ya he orado 20.000 veces y no pasó nada. Y siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿tú sabes lo que tiene? Digo, sí, un trabajo de hechicería. Y esta mujer había aceptado al Señor hace como 5 años, 4 años. Entonces el Espíritu Santo me dice, clarito, ¿quién le envió ese espíritu de hechicería dentro de ella? Y le dije, un sacerdote del diablo, un brujo. Y entonces él me dijo, ¿y quién tiene más autoridad? Y yo me quedé pensando, ¿yo tengo más autoridad? Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no la usas? Ahí agarré el asunto. Claro, dije, yo tengo poder para desatarla y no lo estoy haciendo. Entonces cuando me acerqué a ella, le puse la mano en la cabeza. Este es el segundo caso. El primero, solamente la persona puede tomar la decisión porque ella hizo el pacto. Pero esta mujer no había hecho ningún pacto, la habían atado. Entonces, para esa mujer, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos autoridad. Entonces le puse las manos en la cabeza y le dije, diablo inmundo que está ahí dentro, Satanás, demonio, hechicería, mira, yo vengo contra ti porque tengo más autoridad que el brujo que te envió aquí dentro. Y tomo la autoridad como sacerdote del Dios Altísimo, deshago la atadura que el sacerdote del diablo hizo contra ella y te ordeno, diablo, fuera de este cuerpo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Cayó al suelo y quedó libre. Se le ministró y quedó libre para la gloria de Dios. Amén. Entonces, el pacto directo lo tiene que romper la persona. Pero cuando hay una maldición, cuando es un trabajo de brujería, hechicería, nosotros como sacerdotes tenemos autoridad para deshacer su obra. No sé si fui lo suficientemente claro. Usted tiene autoridad cuando la persona, la voluntad de la persona es quebrada. Y aquí voy a la maldición familiar. Un tema que está bastante... Hay personas que vienen, hermano, mi tatarabuelo era brujo, qué sé yo.
Y yo me quedo mirando y digo, ¿qué tiene que ver eso que sea brujo? Y no, porque la maldición... Espera un momentito, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Qué dice Jeremías 31:29? Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. Quiere decir que si mi abuelo pecó, que Dios se las arregle con mi abuelo. Amén. Ahora bien, pero si mi abuelo me entregó al diablo, ahí sí funciona la cosa. Solamente que mi abuelo me haya entregado al diablo. Entonces lo hizo contra mi voluntad. Yo soy inocente, no sé nada. Lo hizo contra mi voluntad, pero yo pago las consecuencias. Porque la maldad y el pacto tiene vigencia, el diablo lo cumple. Por todas las generaciones que fueron entregadas. Hay hombres que entregan 5 generaciones en las manos del diablo para que el diablo le entregue cosas en la tierra. Cuando llegamos al Señor, esos problemas pesan sobre nosotros. Pero ¿para qué estamos los sacerdotes? Nos constituyó reyes y sacerdotes el Señor Jesucristo a nosotros. ¿Y qué hacemos los sacerdotes? Lo desatamos. Cuando una persona viene con un problema, yo acostumbro en las campañas no dejar un día sin reprender espíritu de maldición familiar. Señor, deshago toda atadura, desligo todas las vidas de los espíritus de las maldiciones familiares que puedan sobre ellos. ¿Y qué maldiciones son? Las que los padres, los abuelos, los tíos, los primos hicieron contra ellos. Ellos no saben, pero nosotros tenemos la autoridad. Hay una multitud y le digo, demonio de maldición familiar que está sobre las vidas, te ordeno en el nombre de Jesucristo, suéltalos ahora. Y hay personas que me dicen, hermano, hay muchos que caen pum, 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 y otros me dicen, cuando usted reprende espíritu de maldición familiar, siento algo aquí, demonio, vaya ahí, renuncie, vamos a orar ahí, y le hacemos espíritu de maldición familiar, vete ese cuerpo, y el demonio se va, porque la autoridad la tenemos nosotros. Amén. No podemos nosotros quebrar la voluntad de la persona. Cuando la persona hizo un pacto, ella lo tiene que romper. Pero cuando la persona usaron su vida, la ataron sin su voluntad, nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la autoridad para desatarlas en el nombre de Jesucristo. Y no hay maldición familiar que valga. Nosotros como sacerdotes de Dios nos paramos en la iglesia y decimos, nos volvemos contra todo espíritu de maldición familiar. Ahora, diablo, te desligamos tus cuerpos y te ordenamos fuera de estas vidas. ¿Y por qué lo hacemos? Como sacerdotes de Dios, porque tenemos autoridad para desatar las almas atadas por el diablo. Bueno, un fuerte aplauso a Jesucristo. Simple y sencillo. No busque más a su tatarabuelo, olvídese de eso. Déjelo en paz a su tatarabuelo, que a lo mejor murió. Amén. Entonces la maldición familiar la desatamos. Usted mismo puede decir, rompo toda maldición familiar en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Ya terminó la historia. Hay personas que vienen mi tatarabuelo, y hay personas que se enojaron con familiares, hermano, con su tía, con su abuela, porque era bruja. Y dice, claro, los problemas que yo tengo es porque mi tía es bruja, y la maldición de mi tía viene sobre mí. Claro, la culpa no la tiene ella, la persona que está viviendo al revés de la palabra, la tiene la tía. No, vamos a ser sabios, hermano, amén. No le echemos la culpa a otro. Si nosotros comemos la uva agria, se nos van a picar los dientes. Así dice el Señor. No va a ser la cosa que porque mi papá hizo lo que hizo, Dios me va a castigar a mí. Pero si mi papá me entregó al diablo, yo tengo que romper esa atadura. Un ministro del Señor, o yo mismo, sabiendo la cosa, digo, Señor, desligo mi vida de la maldición del diablo y atadura y del pacto que hicieron conmigo en el nombre de Jesucristo. Listo. Porque como sacerdotes de Dios tenemos autoridad. ¿Va bien? Bueno, ¿puede un niño estar endemoniado? Claro que puede. Lo he visto por miles en las campañas. Bueno, y ahí tenemos en Marcos 9, 14 al 26. Dice, ¿desde cuánto le ocurre esto? Dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, donde quiere que le tome, le sacude y echa espuma de ajo. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. ¿Y de cuándo le ocurre esto? Le dice el Señor. Desde niño. ¿Amén? Quiere decir que los niños pueden estar endemoniados. Por eso, yo no sé, el asunto del cassette de Yuya, lo prestamos, no me lo devolvieron más, lo busqué, no lo encontré. Lo otro no funciona tampoco. Hay un cassette, pero sale bien. Porque este lo teníamos con imágenes. El cassette, hay un cassette porque esta mujer es una bruja. Y les voy a decir por qué. La palabra Yuya son
son la unión de dos palabras, de dos demonios. Shanko, Sha, Eshu. Son los demonios de la macumba, Eshu y Shanko. Si usted escribe esto y toma las dos últimas palabras de Eshu y las primeras de Shanko, usted forma la palabra Shuya. Amén. Esta mujer es una sacerdotisa del diablo. Deje que sus hijos miren su programa y compren la basura que venden con la foto de ella y después me va a contar qué va a pasar con sus hijos. Enseñemos sobre esto, hermano. Satanás usa los dibujos animados, usa los artistas, usa los conjuntos. Amén. Y esto no es misticismo. En la carpa de liberación hemos tenido que pelear con montones de chicos endemoniados que se manifestaban y se proclamaban ser, qué sé yo, uno era el pitufo no sé cuánto, el otro era He-Man. Claro, usted, He-Man parece un dibujito que nada pasa. Pero sabe, yo no lo vi nunca, pero sé que arriba de He-Man va como un murciélago, un pájaro, ¿no? Que se llama orco. Busque en el diccionario de la mitología griega qué quiere decir orco. ¿Sabe qué quiere decir orco? Príncipe del Hades y las tinieblas. Príncipe de la muerte y las tinieblas. Ese es orco, y ese orco va arriba de He-Man. Y los chicos juegan a He-Man, compran a orco. Ahora yo soy orco, yo soy He-Man. Y ahí después viene el problema. Amén. Cuidemos, hermanos, si yo le tendría que dar un consejo, me cuesta con mi niño también, porque a veces, y comprame esto y comprame aquello, y quiero esto y quiero, pero yo sé que esas son cosas del diablo. Lo ideal sería que nuestros hijos no participen de esa basura. Amén. Ahora, gracias al Señor, están saliendo videos y cosas cristianas. Vamos a munirnos una linda, o que pongan un videoclub cristiano aquí. Y cuando los chicos quieren ver algo, le damos cassette cristiano y los llenamos del Señor y cosas de Dios. ¿Por qué le vamos a regalar a nuestros hijos al diablo? Hubo quienes me dijeron, se reían de nosotros porque decíamos que pataderos, pitufos y todo esto, se quedaban los chicos endemoniados. Y se reían muchos, hasta decían, eso no puede ser. Mire, hermano, hemos llorado viendo chicos endemoniados, poseídos por el diablo. Y no poder hacer nada muchas veces por ellos, no teníamos fuerza ni sabíamos cómo hacerlo. Pero verlos revolcándose en el suelo y más de uno, lo hemos leído en los diarios. Que han salido que de noche decían que los pitufos no sé qué, no sé cuánto, y aparecían muertos, lastimados, golpeados. Eso lo hemos leído en los diarios. Y los padres manifestaban, no sabemos, los chicos gritaban cada noche que los pitufos le pegaban. Y claro, todos se ríen. ¿Qué van a hacer los pitufos? El chico estaba loco, no estaba loco. Amén. Así que tengamos cuidado, hermano, porque eso también es algo que es peligroso. Bien. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de Dios para poder ayudar. Pero quiero decirles algo. El 70% de las personas que entran en liberación o que se manifiestan con problemas espirituales, hay un patrón. El 70% que tiene problemas y conflictos espirituales es porque tienen odio, resentimiento, rencor o raíz de amargura. Escuche bien esto. El 70% de los que ministraron liberación lo saben. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, nuera contra suegra. Yo estuve ahora en un país, X, póngale X. La iglesia pentecostal más grande de ese país. Vino el pastor con su esposa a hablar conmigo. La mujer se había querido suicidar, destruida. Imagínense, el hombre tenía la principal iglesia pentecostal, no había forma. Los demás pastores me decían, hermano, a ver si le podemos ministrar, a ver qué podemos hacer por ella. Destruida. La senté en una silla, comenzamos a conversar. Cuando la miré con un estado depresivo terrible, y yo le dije al pastor que me traducía, esta mujer tiene el corazón lleno de odio y resentimiento, por eso está así. Cuando le pregunté directamente, Dios me fue mostrando, había sido violada a los 8 años, 9 años, y eso lo guardó en su corazón, y no perdonaba al que la había violado. Y miremos esto, lo que dice el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira, me costó que esa mujer perdone, pero yo sabía que ahí estaba la victoria, porque me daba pena un hombre que no sabía si iba a dejar la iglesia por el problema que tenía, porque ya no podía seguir adelante, por un caso de esto, porque el diablo estaba destruyendo su ministerio. Entonces, cuando yo le dije, mire, el perdón no es un sentimiento. Claro, usted no puede perdonar quizá a un monstruo que le haya hecho eso, no lo puede perdonar, pero Jesús dice que debe perdonarlo. Entonces le dije, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Oré con ella y le digo, usted repita conmigo esta oración. Esto es lo importante. Cuando las personas no pueden perdonar, usted tiene que llevarla a la oración. Dígale, ¿pero sentís perdonar? Pero no siento perdonar. Pero ¿estarías dispuesto? ¿Te gustaría? Me gustaría, pero no lo siento. Bueno, no importa.
No es un sentimiento, vamos a tomar la decisión. Y usted lo lleva al plano. Señor, perdono, pongámosle a Juan. Lo perdono en el nombre de Jesús, lo perdono en el nombre de Jesús. Y usted lo va llevando. Y la persona va repitiéndole. Mira, esta mujer no podía así decir el nombre de la persona. Le decía, bueno, ahora repite el nombre. Señor, perdono. No me recuerdo que se llamaba, era un nombre muy extraño. Y hacía. Y no quería, el diablo no la dejaba. Entonces, hasta que lo pudo confesar, dije, primero hágalo con su mente. Dígale, Señor, con su mente, hágalo con su mente. No lo puede hacer con sus labios, empiece con su mente. Empezó con su mente y al rato lo empezó a pronunciar. 10 minutos. Le dijo, renuncio al espíritu de odio, renuncio al resentimiento, renuncio al rencor. Oramos, echamos el poder del diablo que oprimía su vida y quedó como una lechuguita. El otro día me abrazaba, decía, hermano, estoy libre, saltaba de alegría, me hablaba en italiano, porque era el italiano, el único idioma que entendía sobre el italiano. Y la mujer nueva, el esposo se fue feliz a la iglesia a seguir sirviendo al Señor con una mujer nueva, recuperada por el amor de Dios. Amén. Fíjese bien lo que dicen los pasos de la anteúltima hoja. Lo vamos a leer corridito porque si no me van a echar los perros, que ahora son 10 menos 10. Mire bien, vamos a hacerlo rapidito. Yo no quiero que ustedes se confundan ni se pierdan. Me hubiera gustado hacerlo más despacito, pero la hora, ya para el próximo vamos a tener que tomar 2 días para tocar este tema. Usemos las armas que Dios nos da, amén. Pidamos discernimiento al Señor, pero recuerde siempre, de cada 10 personas que van a entrar con problemas espirituales, 7 de ellas, usted va a encontrar que hay odio a su padre, odio a su madre, odio a su esposo, odio a su esposa, problemas, conflictos de odio, resentimiento y rencor. Y cuando hay odio, resentimiento, rencor en una vida, no llega la bendición de Dios. Porque la Biblia dice, el que no perdona no puede ser perdonado. Y esa persona se está condenando, por más que aplauda, que cante, que diezme, que ofrende, se está condenando porque no está cumpliendo una orden de Jesús, que perdone. Y Jesús dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono, hasta la salvación está en cuestión. El que no perdona no puede ser perdonado. Entonces esto es muy importante, por eso hay demonios que tienen tomadas las vidas de personas en la iglesia que están con odio, con resentimiento y con rencor y nunca pueden sentir la presencia de Dios ni pueden sentir la libertad para alabar, para bendecir a Dios, porque hay una atadura del diablo que está destruyendo su vida. En un área de su vida, ahí hay un problema, un conflicto. ¿Estamos? ¿Amén? Entonces, debemos limpiar íntegramente nuestro corazón y no dejar nada que enturbie la relación con Dios. Bueno, dice así. El punto 1 dice, bueno, primeramente certificar la posesión. Bueno, cuando una persona está manifestada, que cae al suelo y se manifiesta, bueno, usted puede mirar los movimientos de las manos. Mirando a la persona se va a dar cuenta si hay un demonio o no hay un demonio. Yo creo que esto casi ni hace falta mencionarlo porque así nos damos cuenta. Pero hay un montón de puntos que usted se puede dar cuenta. Cuando pone las manos así duras, que están así con las manos apretadas, usted se da cuenta que ahí hay un poder espiritual oprimiendo su vida. A veces, usted va a ver que están así, esto con el dedo así, espíritu de adivinación. Amén. Muchos cuando están llenos de odio y de resentimiento tienen este dedo así hacia adentro. Usted va a ver que en la posición de las manos, aunque no se preocupe mucho en saber qué quiere decir, usted sabe que hay un espíritu hablando con la persona le va a decir qué es lo que tiene. Amén. Entonces, bueno, yo tuve una vez, oré por un chico de mi iglesia que era drogadicto. No podía ser liberado, estaba en la iglesia. Un día yo le ministré aquí en la oficina y cuando estaba orando Dios me dio una inspiración. Y me dijo, dile al espíritu humano, porque Dios me quiso enseñar, que traiga a la mente de él los espíritus que están dentro de este joven. Y le dije, espíritu humano, ahora me vas a decir en el nombre de Jesucristo cuáles son los espíritus que están dentro de este cuerpo. Y le dije, Señor, tráelo a su mente. Entonces le decía al muchacho, ¿qué viene a tu mente? Y viene a mi mente, dice, el conjunto Led Zeppelin. Un demonio del que era adicto a ese conjunto. Reprendí, mira, quedó libre. Después, al sexo, después a 2, 3, 4, 5 cosas. Y el Espíritu Santo le traía a la mente, el espíritu humano traía a la mente cuáles eran los espíritus que estaban en él. Porque nosotros tenemos autoridad también sobre el espíritu humano, ¿lo sabía? Cuando una persona está ahí revolcándose, o cuando una persona está poseída, yo le digo, espíritu humano, toma control de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y la persona abre los ojos inmediatamente. Tenemos también autoridad para ordenarle cosas al espíritu del hombre cuando hay una posesión diabólica. ¿Amén? Yo no sé si van a acordar de todo, ¿no? Anótelo. Entonces, después
Así quedó la persona libre. El joven quedó libre totalmente hasta el día de hoy. Ahora podemos reprender en lengua. Mire, yo creo que 2 veces reprendí en lengua. La tercera que reprendí en lengua no pasó nada y no, digo, si Dios no me manda no lo hago. Si a usted Dios le manda a reprender en lengua, reprenda en lengua. Pero el Señor dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Hágalo con el entendimiento. Esto es lo más práctico. Ahora, si usted dice, Dios me dice que reprenda en lengua, reprenda. Pero yo me voy a poner al lado. Y cuando el demonio no se vaya, le digo, ¿qué Dios le digo que reprenda en lengua? Porque si el Espíritu Santo le dice reprender en lengua, el demonio se va y el demonio está ahí. A veces nosotros queremos hacerlo. Hagamos todo dirigido con discernimiento de Dios, si no, no funciona. ¿Amén? Entonces, el reprender en lenguas funciona y no funciona. Funciona si es de Dios, si Dios lo manda, pero eso no es común. Yo 2 veces en mi ministerio sentí reprender en lengua, nunca más. Cuando lo quise hacer por mi cuenta no pasó nada. Bueno, si dice, tomar la autoridad sobre el espíritu inmundo que en el nombre de Jesucristo, explicarle a la persona, de ser posible, que la reprensión está dirigida al espíritu inmundo que está dentro de ella. Uno del grupo toma la autoridad, como dijimos antes, y el resto apoya. Ordenar a los espíritus inmundos, según Marcos 16:17, en el nombre de Jesucristo, que salgan sin ejercer violencia. Si así lo siente, coloque la mano sobre la cabeza. No es necesario. No hace falta tocar a la persona para echar al demonio, lo puede hacer con la autoridad de la palabra. ¿Amén? Y en campañas al aire libre ni se le ocurra usar aceite ni usar nada, porque no es cuestión que lo tilden de curandero. Si no hay liberación inmediata, llamar al espíritu de la persona que vuelva en el nombre de Jesucristo. Y aquí esto tiene un montón de pasos, ¿no? Que están escritos, A, B, C, D. Bueno, eso es prácticamente similar a los 10 pasos que yo le di aquí. Más todo lo que le estuvimos explicando, usted va a tener una noción ya cómo trabajar, sabiendo que la persona si odia tiene que perdonar, si no, no puede haber liberación. Que si hay algún pacto lo debe romper en voz alta, siempre en voz alta, y usted va a poder ayudar a las personas de esta manera. Ahora, certificar la liberación de la persona no es difícil. Usted puede mirar en la reacción de la persona si ha sido liberada o no ha sido liberada. Esto es lo importante. Y hay algo que quiero recalcar, que luego el hermano, en 5 minutitos el hermano le va a estar explicando. Siempre que sea la administración mixta, nunca 2 hombres a una mujer. ¿Amén? Porque a veces que entran los esposos en la carpa, está la mujer que se manifestó, que se la llevaron los camilleros, y entra, y si la llega a ver 3 o 4 hombres arriba de su esposa, bueno, ni le cuento lo que va a pasar ahí. Más vale que siempre estén hombres y mujeres ministrando juntos, mixta la administración. ¿Amén? Para que no haya ningún problema ni nadie tenga que acusarnos de nada. Esto es importante, formar grupos de liberación, hombres y mujeres. ¿Amén? Bien, entonces, si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, rompimos los pactos, no hay motivo para que el diablo permanezca en la vida. Mire, cuando yo entro en la carpa de liberación y viene hermano, mira esta persona, a los gritos, ¿no? Digo, ¿qué hicieron? Hizo todo, renunció a todo, rompimos todo, está todo. En el nombre de Jesucristo eres libre. Y los hermanos se me quedan mirando. Es libre, váyase, ya está libre, ya no. Pero hermano, váyase, está libre. Y está libre. Cuando el diablo no tiene de dónde agarrarse, no hace falta pelear más con el diablo, ya está vencido, renunció, la persona se puso a cuenta con Dios, basta. Declárela libre, está libre, no hace falta ni que grite. Pero montones de veces he visto, he tenido esta experiencia, cuando la persona se abrió su corazón, confesó todo, no hay nada que pueda permitir al diablo que permanezca en su vida, la persona es automáticamente libre. ¿Amén? Entonces, redondeo. Una persona llena del Espíritu Santo nunca puede ser dominada por el diablo. ¿Amén? Pero a veces, como vuelvo a repetir, hay pactos, hay cosas viejas que nunca salieron y que es necesario que salgan a luz para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. No condenemos porque Dios no nos mandó a juzgar. Y yo no quisiera estar en el cuerpo de nadie que un padre, un abuelo, un tío entregó su alma al diablo y entregó su descendencia y esa persona se manifiesta con un problema y otros van a decir, oh, mira, ¿qué hizo? No hizo nada. Lamentablemente sus parentescos hicieron algo y hay que ministrarle liberación. Con amor, hermano, con compasión. Mire, si uno, olvídese de ministrar liberación si usted no tiene amor. No sirve.
Porque va a juzgar todo, va a criticar todo, va a descubrir todo, porque a veces yo me horrorizo porque una persona confiesa algo y lo sabe después toda la iglesia. ¿Sabe qué es eso? Eso es un chismoso, una chismosa, y está condenada por el Señor. Cuando alguien a usted le cuenta algo, guarde la reserva, por amor, no sea que usted mañana tenga el problema y le va a pasar peor, porque con la vara que me dice habéis medido. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesucristo. Fuerte, 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 que para Jesús. Vamos a pelear con el diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y luego que van a tener cada victoria que ni lo van a creer. Van a decir, Señor, los demonios se nos sujetan. Qué linda, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que tu nombre y mi nombre están escritos arriba. ¡Ahí arriba! ¡Eso es lo lindo! ¡Aleluya! Disfrute del poder de Dios en la santidad y en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y luego que terminó de ministrar, ore para que sean llenos del Espíritu Santo. Y otra cosa más quiero decirle. En este pasaje que hemos visto, que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y que una persona llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo tiene todas las áreas de su vida. Y a mí que me dice que ¿cuándo me dice que una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Me lo demuestra. Por sus frutos. Amén. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? ¿Eh? Gloria a Dios. De Shusha, a ver, manden al aire. Nosotros viviendo tiempos difíciles, donde el diablo usa todos los medios posibles para engañar, porque vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pero gloria al Señor que tenemos autoridad, no de nosotros, sino delegada por Dios para deshacer las obras del diablo. Yo le quiero decir solamente esto para terminar. Usted puede ver morir una persona de cáncer, pero quizás la agonía puede durar 6 meses, 1 año, pero una persona poseída por el diablo, atormentada por el diablo, vive agonía durante años, por eso se quitan la vida, no pueden soportar. Y yo le puedo asegurar que usted no se imagina el sufrimiento que tienen esas vidas, las que están atadas y oprimidas por Satanás. Cuando nosotros, que somos la iglesia de Cristo, tenemos poder para desatarla. Ahora usted tiene la palabra, ahora usted tiene el conocimiento y usted tiene el poder. Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera todos los demonios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Bien, el tema que habíamos anunciado era formación de equipos de liberación en las iglesias. Y para formar un equipo, bueno, a veces es relativamente fácil. Decimos, bueno, las hermanas mayores a oración, los hermanos más grandotes a liberación, y no es así. Consultando la palabra de Dios, preguntando qué hermanos pueden estar capacitados o preparados realmente para una guerra espiritual, hemos preparado aquí 5 puntos, los cuales quisiéramos que usted pueda tomar nota para que lo pueda llevar y ponerlo por obra en su iglesia. Bien, el punto número 1, si usted quiere tomar nota, tienen que ser hermanos llenos del amor de Dios. Amén. Que amen a Dios con todo su corazón. Esto traerá como consecuencia que serán obedientes primero al Señor y estarán también bajo la cobertura y la autoridad de los pastores y del ministerio de la iglesia. Amor a Dios, obediencia, y en consecuencia aparecerá allí el fruto del Espíritu Santo. Amor, paciencia, fe, 3 cosas indispensables para poder ministrar liberación.
el hecho de estar bajo autoridad nos da autoridad. Y tenemos un pasaje, tome nota allí en San Lucas, en el capítulo 7 y en el verso 8, un hombre que vino a Jesús, y Jesús lo elogió porque este hombre, no solamente que él tenía autoridad, pero sí que estaba bajo autoridad. Leemos en San Lucas capítulo 7, verso 8, dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y va, y digo al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, un hermano, una hermana que está bajo autoridad, bajo la cobertura de Dios y del ministerio de la iglesia, es un hermano, una hermana que tiene autoridad delegada. Pero un hermano que no está bajo autoridad, bueno, corre serios riesgos. Vamos a leer un pasaje allí en Hechos, capítulo 19, verso 13. Hay un pasaje muy conocido entre nosotros, las consecuencias de hombres que quisieron ejercer autoridad, poder sobre fuerzas diabólicas, sobre demonios, pero que no estaban bajo autoridad. Hechos 19:13 dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Alguien que quiso tener autoridad, pero dice que eran ambulantes. Y quizás en esta época tenemos muchos cristianos creyentes ambulantes que se mueven de un lado a otro queriendo ejercer autoridad, pero realmente que no están sujetos a Dios en primer lugar y tampoco con el respaldo del ministerio en la iglesia donde se reúnen. Así que es indispensable para aquellos que quieran, que estén anhelando trabajar en liberación, estar bajo autoridad, para poder tener autoridad. Y dice este pasaje que el diablo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Así que, hermanos, el diablo sabe quiénes somos cada uno de nosotros, sabe si estamos sujetos o no. Este sería el punto 1. Punto 2, Timoteo capítulo 3, 8 al 13, verso 8 al 13, dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser hombres sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y el Señor, cuando Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir con esto que primero, si queremos ministrar liberación, tenemos que ser nosotros verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. No solamente nosotros personalmente, pero sí en nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Y quizás
Hay muchos que pueden decir, bueno, hermano, yo quiero estar en liberación, pero no soy casado. Bueno, la palabra también los toca, porque cuando dice que aquellos que no gobiernan su casa no pueden bendecir o manejar las cosas de Dios, de la iglesia, Jesús también dijo que la casa era el cuerpo, el templo, cuando la casa está adornada, barrida. Así que tenemos que, en primer lugar, dominar nuestra casa. Y no se refiere a las paredes, se refiere a nosotros mismos. Amén. Para que podamos ministrar liberación a otros. En el punto 3, cuando nuestros hermanos los apóstoles necesitaron allí hombres ungidos para una tarea, para servir las mesas, precisamente, en Hechos capítulo 6, verso 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, para servir las mesas. Cuanto más para guerrear y enfrentar al diablo lleno de astucia, de artimañas, de trampas, necesitamos realmente estar preparados. No es cuestión de formar un equipo con aquellos que nos parece, pero sí con hombres y mujeres, hermanos y hermanas de buen testimonio, que a través de los frutos podamos decir, este hermano, esta hermana está lleno del amor de Dios. Los frutos hablan de su vida. Ha sido libre, verdaderamente, libre totalmente. Entonces podrá ministrar liberación a otros. Amén. En el punto 4, que ya algo nos adelantó hermano Carlos Anacondia, es que el grupo debe ser mixto. Es decir, que nunca atender en forma individual o solo como ser un hombre a una mujer, sino que 2 o 3, si es un matrimonio mejor, con algún ayudante, quizás algún soltero se acopla a un matrimonio y allí juntos los 3 pueden estar ministrando liberación. Cuando llegamos al punto donde la persona tiene que confesar cosas, allí 2 o 3 del grupo se pueden retirar, y si es una mujer, dejar a la hermana del grupo que está ministrando para que pueda quizás contar áreas íntimas de su vida que no lo haría si están los hermanos. Y viceversa, si es un hombre el que está siendo ministrado, en ese momento las hermanas se corren a un costado, lo dejan con uno solo, con el hermano allí en ese lugar, para que pueda confesar aquellas cosas que quizás delante de todos no se van a animar. Gloria a Dios. Y en el punto 5, vamos a leer allí en Efesios, en el capítulo 6, pasaje tan conocido y que lo mencionamos en Guerra Espiritual, donde dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los gobernadores, las potestades, las huestes de maldad. Y allí, a partir de el verso 13, Dios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto nos habla no de una vida que se preparó 3 días antes de la campaña, se puso en oración y ayuno y se ordenó por esos días de campaña. No es así. Por eso es importante el fruto, el resultado a través de todo el año, a través de muchos años o quizás meses, pero que aparezca el fruto de haber combatido con el enemigo y haber quedado firme. Vemos a veces hermanos, hermanas que se acercan a pedir oración y dicen, ay hermanos, tengo problemas, tengo luchas, siento un peso en mi mente, tengo opresión. Y uno dice, hermano, ¿usted en qué área está colaborando en la iglesia? Yo estoy en liberación. Por eso los problemas, la carga de la gente, los demonios, ore por mí. Aquí la palabra dice que después de haber combatido, quedar firmes. Amén, quedar bien parados, porque Él nos ha dado todo poder y toda autoridad, que después de combatir con el diablo, quedamos allí alabando y glorificando a Dios, frescos, tranquilos, con la paz de Dios en nuestros corazones. Amén.
Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, hermanas que están caminando conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Es un testimonio de que has guerreado contra el diablo y has quedado bien parado y has quedado firme. Entonces sí, podrás moverte por el mundo libertando y ayudando a tantos oprimidos por el diablo. Gloria a Dios. Sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El hermano, la hermana que ministra liberación, tiene que tener fe para poder apagar todos los dardos de nuestro enemigo, el diablo. Amén. Es importante, gloria a Dios, tener fe y confesar la victoria como lo hizo nuestro hermano David. Que aunque veamos un imposible, que abramos la boca bien grandota, hablando grandezas del poder de Dios. Amén. Luego dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia. Hermanos, que en todo tiempo orando y perseverando firmes en el camino del Señor. Me pasé unos minutos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Y si usted está anhelando formar un equipo de liberación, lo aliento a que lo haga, a que se consagre, a que se prepare, porque hay una gran necesidad en esta hora final y Dios ha de levantar en esta década que estamos viviendo final, quizás, hombres y mujeres que con poder, con autoridad, con fe de parte de Dios, puedan levantarse, aleluya, y deshacer todas las obras del diablo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Fuerte para Jesús.